Jerusalén, año 31 después de Cristo, poco después de las 3 de la tarde, fuera de las murallas de la ciudad, sobre una cruz, un hombre agonizaba. Ha sido golpeado, humillado, crucificado. Una corona de espinas ha sido colocada en su cabeza. Sus discípulos han huido. Su multitud observa. Entonces Jesús clama a gran voz: «Consumado es», y muere. Pero en aquel instante sucede algo extraordinario. La tierra comienza a temblar, las rocas se parten, los sepulcros se abren, y dentro del templo de Jerusalén ocurre algo que ningún hombre podría haber provocado. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El enorme velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado, no de abajo hacia arriba, sino de arriba abajo, como si una mano invisible hubiera abierto aquello que durante siglos había permanecido cerrado. Algo había cambiado, algo había terminado, y algo nuevo había comenzado. Para comprender por qué había sangre, sacerdotes, sacrificios, incienso, panes, lámparas y un arca, tenemos que retroceder aproximadamente 1500 años. Tenemos que regresar al desierto, a los pies del monte Sinaí, al primer santuario que Dios ordenó construir a Israel. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Muy bienvenidos sean amigos a Fe Sin Filtros, este canal donde vemos las escrituras a profundidad y la fe, como dice el título, sin filtros. Este video va a estar dedicado al santuario y al camino de la sangre del Cordero, que simboliza todo el santuario. Vamos a hacer un recorrido por los muebles, por los lugares donde estuvieron los sacerdotes levíticos, donde estuvo el mismo Aarón, y vamos a estar viendo los significados de esto y cómo engloban el plan de salvación en sí. El santuario es una maqueta del plan de salvación y hoy lo vamos a estar viendo aquí a la luz de la Biblia y a la luz de Fe Sin Filtros. Así que comencemos con el tema del día de hoy. Más de 3000 años atrás, Israel adoraba alrededor de una tienda. A simple vista podía parecer solamente una estructura portátil: madera de acacia, oro, plata, bronce, cortinas, pieles, sangre, fuego, agua, humo, etc. Pero aquello no era más que una tienda común, sino que era la casa donde Dios se presentaba ante el pueblo de Israel. El lugar santísimo donde estaba el arca del pacto era donde Dios mismo se presentaba a manera de humo y a manera de fuego por la noche. Para muchas personas hoy el santuario parece algo extraño, incluso misterioso. ¿Por qué tantos sacrificios? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué un altar, un lavacro? Nada estaba allí por accidente. Dios mismo le dijo a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El santuario fue diseñado por Dios. En Hebreos 8:5 nos dice que era figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces comenzamos a entender algo extraordinario. El santuario es el plan de salvación construido en forma de edificio. Cada mueble predica, cada sacrificio, cada sacerdote y cada gota de sangre también lo hace. Todo señala a Cristo, y en este video quiero invitarlos a caminar por este santuario. Vamos a entrar, como lo hacían los sacerdotes y los seres humanos, a este lugar como pecadores. Pero si seguimos el camino que Dios trazó, terminaremos delante de su presencia, no por nuestros méritos, sino por la sangre del Cordero de Dios. El santuario estaba organizado en 3 grandes espacios. Era la parte exterior del santuario. Allí estaba el altar del sacrificio y el lavacro. Luego estaba el lugar santo. Allí encontramos la mesa de los panes de la proposición, el candelero y el altar del incienso. El tercer lugar era el lugar santísimo. Allí estaba el arca del pacto, el propiciatorio, los querubines y simbólicamente la presencia de Dios. Pero no todos podían entrar hasta el mismo lugar. El pueblo podía llegar hasta el atrio, relacionado con sus sacrificios. Al lugar santo entraban los sacerdotes encargados de los servicios diarios, pero detrás del segundo velo, en el lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote, y solamente en una ocasión especial: el día de la expiación o el Yom Kippur.
En Levíticos 16 aparece todo esto explicado, y en Hebreos 9 del 6 al 7, por eso cuanto más avanzamos en el santuario, más cerca estamos simbólicamente de la presencia de Dios. Pero el pecado había creado una separación. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces surge una pregunta: ¿cómo puede un pecador regresar a la presencia de un Dios santo? La respuesta comienza en la entrada del santuario, y lo primero que encontramos es un cordero. Imaginemos que un israelita caminaba al santuario. Había pecado, pero no llegaba con las manos vacías. Trae un animal inocente. Levíticos 1 describe cómo era este sistema. El pecador colocaba sus manos sobre la víctima y el animal era sacrificado. Había sangre y había muerte. ¿Por qué? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. El santuario estaba enseñando algo fundamental. El pecado tiene consecuencias, pero también estaba enseñando otra verdad. Un inocente puede ocupar un lugar de un culpable. Siglos después, Juan el Bautista, cuando ve acercarse a Jesús, dice lo siguiente: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y ahora entendemos, el verdadero Cordero nunca fue un animal. El animal era solamente una sombra, y el verdadero Cordero era Jesucristo. Y como en Isaías 53:7 dice: «Y como Cordero fue llevado al matadero». 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Apocalipsis presenta repetidamente a Cristo como un cordero. Por eso el plan de salvación no comienza con mis buenas obras, no comienza con mi obediencia, no comienza con un cuanto es, no comienza con una denominación, sino que comienza cuando comprendo que yo debía morir, pero Cristo murió en mi lugar. Y ahí es donde vemos al primer mueble de este santuario, el altar del sacrificio. Después del cordero encontramos este altar de bronce que aparece en Éxodo 27 y en Levíticos 1. Era grande, visible. Allí ardía fuego, allí se derramaba la sangre y allí moría la víctima. ¿Qué representa? Bueno, el altar representa la cruz. Romanos 5:8 dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». El altar nos enseña que no basta con saber que existe el Cordero, sino que también tengo que aceptar personalmente su sacrificio. Muchos saben quién es Jesús, muchos creen históricamente incluso que Él murió, pero la pregunta es: ¿has aceptado su sacrificio hoy? En el altar dejamos de intentar salvarnos por nosotros mismos. Efesios 2, del 8 al 9 nos dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras». En el altar el pecador reconoce: no puedo pagar mi deuda porque Cristo ya la pagó. El Cordero representa a Cristo, el altar representa la cruz, pero el viaje no termina allí. Después de la sangre encontramos agua. Entre el altar y la entrada al santuario se encontraba el lavacro. En Éxodo 30, 17 al 21, los sacerdotes debían lavarse antes de ministrar. Observemos nuevamente la orden: primero la sangre, después el agua. Primero el sacrificio, después la limpieza. Primero Cristo me justifica y después comienza una vida nueva. Por eso el lavacro es una hermosa representación del bautismo y la limpieza espiritual. En Hechos 22:16 dice: «Levántame y bautízame y lava tus pecados, invocando su nombre». Romanos 6 del 3 al 4 enseña que mediante el bautismo practicamos simbólicamente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. En Gálatas 3:27 dice: «Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos». Pero el bautismo no es la meta, es el comienzo. Porque alguien puede ser bautizado y después abandonar a Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 10:20: «Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos». En Hebreos 12:23 también habla a aquellos que están inscritos en el libro del cielo. La Biblia no dice literalmente que apenas tú te bautizas estás inscrito en el libro de la vida, pero sí relaciona a pertenecer a Cristo con tener el nombre registrado en el cielo. Y aquí aparece una advertencia importante. Éxodo 32:33: «Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro». Salmo 69:28: «Sean raídos del libro de los vivientes». Y Jesús promete en Apocalipsis 3:5: «El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida».
Entonces el Evangelio no consiste solamente en comenzar con Cristo, sino que consiste en permanecer en Cristo. Juan 15:4, permaneced en mí, dice Jesús. Y aquí entramos en el siguiente espacio, el lugar santo. Cuando nos adentramos en el lugar santo, este departamento estaba relacionado con el servicio continuo, o también se le llamaba el servicio diario. Aquí encontramos 3 muebles. Y quiero utilizar estos 3 muebles como una ilustración de 3 disciplinas fundamentales de la vida cristiana. No hacemos estas cosas para comprar la salvación, porque la salvación es por gracia, pero aquel que ha sido salvado necesita permanecer en Cristo conectado con Él. Dentro encontramos la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelero. Y cada uno nos señala algo. En Éxodo 25 del 23 al 30 nos dice que sobre la mesa habían 12 panes. Levíticos 24 del 5 al 9 explica que eran colocados regularmente delante de Dios. ¿Qué representa el pan? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestro cuerpo necesita alimento, nuestra vida espiritual necesita alimento. Nadie diría, comí el sábado pasado y por eso ya no necesito comer más hasta el próximo sábado. Pero espiritualmente muchas veces hacemos exactamente eso. Abrimos la Biblia solamente cuando se viene a la iglesia. El cristiano necesita alimentarse constantemente de la palabra. Leer, estudiar, meditar, memorizar e investigar es conocer a Cristo. Por eso, el primer principio del lugar santo es: el pan es igual a la palabra de Dios. Luego vemos el altar del incienso, representando la oración. Delante del velo encontramos un altar, conocido como el altar del incienso. En Éxodo 30, del 1 al 10, el sacerdote quemaba incienso regularmente. ¿Tenemos que inventar lo que representa? La verdad es que no. La propia Biblia nos explica. Salmo 141:2, suba mi corazón delante de ti como incienso. Apocalipsis 5:8 habla de las copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos. Apocalipsis 8, del 3 al 4, vuelve la relación del incienso con la oración. Y como decíamos, esto está en el lugar diario, así que deberíamos nosotros orar todos los días. Entonces, incienso es igual a oración. El cristiano necesita hablar con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Podemos conocer profecía, podemos saber sobre Daniel 7, sobre Daniel 8, las 2300 tardes y mañanas. Podemos saber sobre las bestias de Daniel, podemos saber sobre Apocalipsis, historia de la iglesia. Pero si no tenemos oración, podemos conocer perfectamente el plano del santuario y espiritualmente permanecer afuera. Al otro lado estaba el candelero de las 7 lámparas. Éxodo 25, del 31 al 40. Debían permanecer alumbrando. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios el Padre. Mateo 5:16. Por eso podemos utilizar el candelero como un símbolo de una vida que refleja la luz de Cristo. No hacemos buenas obras para salvarnos. Efesios 2, del 8 al 9, ya nos dijo que nosotros somos salvos por gracia. Pero Efesios 2:10 inmediatamente agrega, somos hechura suya, creados de Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras no son raíz de salvación, son el fruto de ello. Entonces en el lugar santo nos entrega 3 principios fáciles de recordar. El pan es estudiar, el incienso es orar y el candelero es alumbrar. O dicho de otra manera, alimentar tu mente con la palabra de Dios, mantener comunión con Dios mediante la oración y permite que tu vida revele a Cristo a los demás. Esto es la vida cristiana diaria, es una disciplina. Ahora llegamos al velo, detrás del lugar santísimo. El velo enseñaba algo solemne. El hombre pecador no podía simplemente estar delante de la presencia de Dios. Hebreos 9:7 dice que solamente el sumo sacerdote entraba al segundo departamento una vez al año y nunca sin sangre. Pero volvamos ahora al Calvario. Jesús muere y Mateo dice, el velo del templo se rasgó de 2, de arriba abajo. El sacrificio al cual apuntaba todo sistema finalmente había ocurrido.
Hebreos 10 del 19 al 22 dice que ahora podemos acercarnos a Dios gracias a la sangre de Jesús. El camino está abierto, pero queda todavía una parte del santuario detrás del velo que aún no encontramos, que es el arca. En Éxodo 25 del 10 al 22 describe el arca del pacto. Era una caja de madera recubierta de oro. Sobre ella estaba el propiciatorio. Sobre el propiciatorio estaban 2 querubines. Dentro de esta estaba el testimonio de Dios, los 10 mandamientos. En Hebreos 9:4 menciona las tablas del pacto vinculadas con el arca. Miremos la imagen. Dentro está la ley. Encima el propiciatorio. La ley muestra la justicia de Dios. El propiciatorio muestra su misericordia. En Santiago 2:12 habla de una ley relacionada con el juicio. Pero nuestra esperanza no consiste en enfrentar solo ese juicio, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. En Hebreos 7:25 nos dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Y esto es crucial. Cuando llegue mi nombre al juicio, mi esperanza no será decir, no fui suficientemente bueno, no hice suficientes obras. Mi esperanza será decir, Cristo es mi abogado. Y ahora entendemos mejor el Yom Kippur o el día de la expiación. Durante todo el año había un servicio diario, pero una vez al año ocurría algo diferente. En Levíticos 16 describe el día de la expiación. Este día el sumo sacerdote realizaba un servicio especial relacionado con la purificación del santuario. En Levíticos 16:30 dice, porque en ese día haré expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Un día solemne, de examen, de juicio y de limpieza. Esto nos muestra ampliamente que el servicio anual del santuario terrenal representa una fase final en el ministerio sacerdotal de Cristo, nuestro Señor, en el santuario celestial. Y aquí llegamos a Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta es una profecía del tiempo del fin. Daniel ve una profecía relacionada con un periodo extraordinariamente largo. En la interpretación profética historicista, aplicamos el principio día por año que aparece en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6. Daniel 9 nos ayuda a atravesar el punto inicial de este periodo. La profecía de las 70 semanas comienza con el decreto para restaurar y edificar Jerusalén. La cronología identifica el decreto como el año 457 a.C., pero Daniel 8 no habla solamente de 490 años, habla de 2300 años. Y contando desde el 457, sin año cero, el periodo termina en 1844. ¿Y qué había de suceder entonces? Daniel 8:14 no dice y entonces regresará Jesús a la tierra, sino que dice el santuario será purificado. Y aquí estuvo el error de muchos mileritas. El cálculo del periodo profético apuntaba a 1844, pero interpretaron equivocadamente el evento pensando que la tierra era el santuario y que debía ser purificado, y eso representaba la venida de Cristo. Después del gran chasco, el estudio de Hebreos llevó a comprender que existe algo que se le llama el santuario celestial. Y en Hebreos 8, del 1 al 2, tenemos a tal sumo sacerdote, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo entra a la fase final de su ministerio. Aquí debemos entender bien la secuencia. Desde su ascensión, Cristo desarrolla un ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Según la interpretación de Daniel 8, Daniel 7 y Levíticos 16 y Hebreos, en 1844 comienza la fase final de un ministerio. Tipológicamente representa el ministerio del sumo sacerdote en el lugar santísimo durante el día de la expiación. Es el comienzo del juicio investigador. Daniel 7, del 9 al 10, describe la escena impresionante. Ve tronos, ve al anciano de días que se siente, ve a millares de millares que le sirven, millones están delante de él, y entonces dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay libros, registros y juicio. Apocalipsis 14, del 6 al 7, presenta un mensaje mundial antes del regreso de Cristo, que es el mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Observa el tiempo verbal.
no dice llegará, dice ha llegado. Por eso debemos expresarlo correctamente. Del año 31 a 1844, Cristo desarrolla su ministerio de intercesor celestial. Desde 1844 en adelante comienza la fase final del ministerio celestial relacionado con el juicio preadvenimiento y la purificación del santuario. Ahora hay un punto clave en Apocalipsis en el tiempo final. Apocalipsis 11, del 1 al 2. Utiliza nuevamente un lenguaje del santuario. Juan recibe una orden de medir el templo y el altar. Pero respecto al atrio nos dice, el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Apocalipsis está utilizando aquí un lenguaje simbólico del santuario. Hay un contraste en aquellos que está relacionado con el templo de Dios y aquello que permanece afuera. Esto nos recuerda nuevamente al santuario que representa la cercanía de Dios y su pueblo. El Evangelio es una invitación a entrar, acercarse y permanecer, no simplemente quedarse en el atrio. Recuerden que tú puedes aceptar el sacrificio de Cristo y bautizarte, pero dejar morir tu vida espiritual. Y allí también, al dejar morir tu vida espiritual, dejas de tener comunión con Dios y obviamente tu salvación peligra. Todo el plan de salvación está solamente en una caminata. Ahora regresemos mentalmente a la entrada. Podemos resumir todo este video caminando una vez por el santuario. El Cordero, Cristo, muere por mí, Juan 1:29. El altar, acepto su sacrificio, Romanos 5:8. El lavacro, muero al viejo hombre y comienzo una vida en Cristo, en Romanos 6 del 3 al 4. La mesa, me alimento diariamente de la palabra, Mateo 4:4. El incienso, mantengo una comunión diaria con Dios, Salmo 141:2. El candelero, mi vida comienza a alumbrar, Mateo 5:14 al 16. El velo, Cristo abre el acceso, Hebreos 10 del 19 al 22. El arca, estoy delante de la justicia de Dios. El propiciatorio, pero encuentro misericordia. El sumo sacerdote, Cristo intercede por mí, Hebreos 7:25. Los libros, mi caso aparece en el juicio, Daniel 7:10. Pero la sangre es la única esperanza que continúa siendo Jesucristo. Entonces quiero terminar haciéndote una pregunta. No quiero preguntarte cuánto sabes del santuario. No quiero preguntarte si puedes dibujar el tabernáculo. No quiero preguntarte si sabes calcular las 2300 tardes y mañanas. Quiero preguntarte, ¿dónde estás tú en esta historia? Tal vez todavía estás frente al Cordero, conoces a Jesús, pero no has aceptado su sacrificio. Entonces necesitas llegar al altar. Recuerda aceptar su sacrificio, y si ya aceptaste su sacrificio pero aún no te bautizas, puedes bautizarte y seguir el siguiente paso del cristianismo. Y si ya te bautizaste pero no estás haciendo lo que se hacía en el lugar santo diariamente, hazlo para que tu vida espiritual no peligre, para que te conectes más con Cristo, porque recuerda que ser cristiano también es una disciplina, y ser cristiano tiene frutos. Recuerda lo que dice la Biblia, yo te muestro mi fe a través de las obras. ¿Y qué ocurrirá cuando mi nombre aparezca delante de Dios? La respuesta no está en mirar en ti mismo, ni mirar simplemente el santuario. ¿Quién llevó el sacrificio? Fue Cristo. ¿Quién fue el Cordero? Fue Cristo. ¿Quién es el pan? ¿Quién abrió el camino? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado? ¿Y qué representa su sangre? Todo esto apunta a Cristo. Por eso el santuario no es principalmente una enseñanza acerca de los muebles, es una doctrina y una enseñanza de Jesús. El santuario comienza con Jesús, continúa con Jesús y termina con Jesús. Cuando el velo se rasgó aquella tarde del año 31, Dios estaba anunciando que el verdadero sacrificio había sido realizado. El sistema de sombras había encontrado su realidad, el Cordero había muerto, el camino estaba abierto, y ahora tenemos un sumo sacerdote verdadero en el santuario celestial que aboga por ti y por mí ante un juicio. Apocalipsis proclama, la hora de su juicio ha llegado, y en hebreo nos responde, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16, no corriendo lejos del santuario, entrando, no huyendo de los juicios, aferrándonos a Cristo, porque nuestro mensaje no es prepárate para enfrentar a Dios.
Nuestro mensaje es: tenemos un sumo sacerdote. El Cordero murió por ti, el sumo sacerdote intercede por ti, y el abogado te representa, y el Rey muy pronto vendrá por ti y por mí. Espero que te haya gustado el tema del día de hoy aquí en Fe Sin Filtros. Espero que este recorrido a través del santuario nos haya abierto un poco la mente para poder entender bien el plan de salvación y cómo es que Cristo Jesús intercede por nosotros hoy en día en el cielo. Si quieres saber más contenido teológico, dale like, suscríbete, y si llegaste hasta el final, por favor comenta algo, porque nos sirve para el algoritmo, nos sirve para que más personas nos vean y puedan aprender de Jesús. Recuerda compartir este video con alguien que crees que le interese. Y eso, nos veremos la próxima semana en algún capítulo nuevo. Les deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches.